cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Y aquí comenzamos esta nueva entrega de A Vista del 15M, 12 y 5. Le damos paso ya al compañero Cristóbal. Adelante. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, vamos a empezar otro jueves más, otro programa más de A Vista del 15M. Y como de costumbre, antes de empezar, pues ya sabéis, estáis todos y todas invitados si queréis venir aquí, llamar, proponer un tema, plantear alguna pregunta, un tema, lo que queráis. Este programa ya sabéis que lo hacemos entre todos, para vosotros y entre vosotros y con nosotros. Ya sabéis aquí, habitualmente, cuando hablamos del programa siempre decimos que hablamos de cosas importantes, ¿no? Para hablar de la rodilla de Mbappé, pues ya dejamos a la prensa mayoritaria. Perdonad la ironía, porque uno está ya muy cansado de tanta manipulación, ¿no? La verdad es que al final uno se cansa. Y ahí al final uno bromea con cosas muy serias, perdonad también. Bueno, como decía, intentamos aquí hablar de temas importantes y siempre se me vienen desde hace mucho tiempo dos temas fundamentales para hablar. La madre tierra, este planetita en el que estamos viviendo de momento, si no lo destruimos por completo, y los animalitos humanos. Hay que cuidar las dos cosas. Este planeta en el que estamos viviendo, procurar no solamente mantenerlo para nosotros, sino para todos los que vienen, nuestros hijos, nietos, descendientes y tal, cosa que se nos olvida por completo. Y luego, ¿qué otra cosa que mejor que cuidarnos los unos a los otros, ¿no? La civilización se ha formado, se ha mantenido durante tantos miles de años precisamente con la colaboración y en contra del enfrentamiento, ¿no? Dicen que los científicos que la vida se basa en la colaboración de unos seres con otros. Y aquí parece que la especie humana se dedica justo a lo contrario, por lo menos una pequeña minoría, pero que hace mucho daño, ¿no? Así que vamos a seguir hablando, como de costumbre, pues eso, de animalitos humanos, de cómo cuidarnos los unos a los otros y de cómo cuidar este planeta en el que estamos viviendo. A ver si lo podemos conseguir entre todos. En el tema del apartado de la Madre Tierra siempre ocurre lo mismo. Están ocurriendo cada día tantas barbaridades que al final los temas importantes se van quedando en el tintero. Es curioso, ¿no? Lo urgente mata a lo importante y así nos va. Bueno, pues decía que como no nos informan al respecto, pues seguimos hacia el desastre anunciado. Y continuamos. Aquí la última noticia, la única noticia que me he encontrado durante esta semana ha sido el día de hoy. El Ártico y Groenlandia se hacen cargo de casi todo el efecto del calentamiento en la Tierra. Dice que se derriten tras acumular menos hielo que nunca. Hoy, en el día de hoy, nos lo comentaban los científicos que estudian la situación. No como los políticos que lo niegan, ¿no? La situación. Bueno, y hay otro tema que también, aunque no ha aparecido en los periódicos, sí que me lo he encontrado en algunas redes sociales, gente que se preocupa un poco precisamente por esto, de las cosas importantes, ¿no? Y una de las consecuencias de la guerra de Irán, la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán, una de las consecuencias es la que estamos sufriendo, ¿no? Problemas de abastecimiento de un montón de cosas imprescindibles últimamente. Energía, gas, petróleo y fertilizantes y minerales, materias primas, que hacen falta para continuar la vida como la que estamos desarrollando, ¿no? Pero hay un tema que también se nos está ocultando, sin más, ocultando directamente, y son las consecuencias medioambientales de la guerra. Claro, ahora en este momento el objetivo de esta guerra es destruir al adversario y destruir sus medios de subsistencia. Y en este caso, bombardear centrales de toda clase, bombardear con canalizaciones de petróleo y de gas y destruir
estas infraestructuras, ¿no? Y lo que comentaban ahí hace unos días, hace una semana, una cosa así, cuando bombardeas depósitos de combustible y refinerías y conducciones de petróleo y de gas, las consecuencias en el medio ambiente son catastróficas por la contaminación. Comentaban que ahí en Teherán, una capital de 10 millones de habitantes, estaban prácticamente envenenándose con el humo que respiraban de los bombardeos sobre las refinerías y los depósitos de combustible, ¿no? Y luego otra consecuencia terrible. Al destruir estas infraestructuras, reponerlas va a costar en muchos casos muchos años. Es decir, que vamos a ver las consecuencias medioambientales y económicas durante mucho tiempo. Pero en fin, eso no nos lo cuentan para que no nos preocupemos mucho. La guerra y la contaminación. Bueno, esto en cuanto al tema de la madre tierra, que me imagino que a medida que vayamos hablando de animalitos humanos, iremos viendo más barbaridades que hacen los seres humanos, los psicópatas, los enfermos mentales, ¿no? Esta mañana estaba viendo una noticia, o ayer, no recuerdo, comentaban el plan de la NASA para hacer una estación permanente en la Luna. Siempre que oigo estas barbaridades pienso lo mismo, ¿no? Estamos destruyendo el único planeta que tenemos y estamos haciendo planes para ir a vivir a un planeta inhóspito o a la Luna, que allí para vivir hace falta un martirio diario, ¿no? En fin, ya digo, estamos como un cencerro. Destruimos lo único que tenemos y hacemos planes para ir a donde no deberíamos de ir nunca. Pero en fin, oye, a lo mejor estoy equivocado y me estoy equivocando en mi apreciación. Bueno, esto en cuanto decía al tema de la madre tierra. Y en los animalitos humanos, la verdad es que hay algunos temas, bueno, siempre ocurre lo mismo en cada programa. Tengo aquí, como de costumbre, pues un montón de hojas de programas anteriores en las que se nos quedan un montón de temas para hablar en el tintero, ¿no? Y la verdad es que al final uno no sabe en qué tema centrarse. Hay tantas cosas importantes de las que hablar y tanto tiempo que dedicar a cada uno de los temas importantes que nunca encuentras el objetivo centrado, ¿no? Pero en fin, vamos a ir uno por uno y en lo que vaya saliendo nos irá llevando unas cosas a otras y al final iremos hablando de todo un poquito. Nunca lo suficiente, porque cada uno de estos temas requeriría un análisis en profundidad, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay un tema que llevamos aquí varias semanas comentando, ¿no? El tema de que estamos repitiendo los errores históricos ya cometidos varias veces, ¿no? Estamos comentando y lo volvemos a repetir y lo repetiremos todas las veces que hagan falta. Es importante saberlo y recordarlo. Que la historia parece increíble, ¿no? Cuando la revisas unos años después, yo recuerdo cuando leía los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del nazismo, cómo iba la gente votando a gente muy peligrosa. Y siempre me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre con la gente para que de alguna manera, bajo mi punto de vista, creo que no me equivoco, pero pienso que estoy en lo cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que mucha gente elija como representantes políticos a gente que luego te va a destruir la vida, el planeta y todo lo bueno que hay en este mundo, ¿no? Por ejemplo, con Hitler, votando a Hitler para regir los destinos de Alemania y de Europa. Pero claro, cuando ves lo que está ocurriendo ahora y ves que 70 millones de americanos han elegido a un psicópata, pederasta, millonario, corrupto, mentiroso, en fin, no sé, no caben más palabras, ¿no? Despectivas, en fin, no cabe ya más miserabilidad en un ser humano, ¿no? Y sin embargo, 70 millones de personas cogen y lo eligen como presidente. Bienvenido, José, ya llegan los refuerzos. Bueno, estaba comentando que lo que estábamos hablando ya varios programas, ¿no? ¿Qué estará ocurriendo con la gente para que elija
como representantes a monstruos, ¿no? La verdad es que es una cosa increíble. Y se me ocurrió el otro día un tema a propósito de lo que está ocurriendo, ¿no? Y me acordé dentro de nada hacemos 15 añitos, el 15M, dentro de nada, el día 15 de mayo dentro de un par de meses. Y yo recordaba, y me imagino que a ti también te habrá pasado, la situación de cómo en aquel momento la gente de repente se transformó, sin motivo aparente. No hubo nada espectacular, no hubo ninguna, no sé, no hubo nada. Y de repente millones de personas en todo el mundo se acamparon en las plazas, dijeron que, en fin, lo que todos vimos, ¿no? Uh-huh. Y yo, como primera persona, doy fe de que yo me sentí de alguna manera completamente obligado a ir a la plaza del ayuntamiento. Estaba almorzando ahí en Turís y yo digo, ¿pero qué hago aquí? Yo no puedo estar aquí, tengo que ir a verlo. Y me fui, me cogí el coche y me fui para allá. Y allí habían muchos miles de personas, pero no solo en Valencia, aquí en Buñol, en los pueblos, en las capitales. Y yo me preguntaba, y lo hemos hablado cuando hicimos aquel aniversario, ¿qué ocurrió para que un montón de miles o millones de personas de repente se unieran a un movimiento? A ver, aquí en España hubieron varias situaciones que precedieron a ese estallido, pero yo creo que a nivel, porque esto se contagió a nivel mundial. Sí, sí. Veníamos de una inercia de las llamadas primaveras árabes. Pobrecicos míos, en qué quedaron las primaveras árabes. Sí. Veníamos de esa inercia, ¿no? Y veíamos, yo creo, desde la distancia que algo se estaba cociendo, algo estaba cambiando, ¿no? Eran el principio de las redes sociales, cuando las redes sociales ayudaban a extender las convocatorias, no estaban controladas, ayudaban a viralizar lo importante, no lo que convenía. Y no están controladas. Y no estaban controladas. Se juntaron muchas cosas a la vez. Y aquí en España pues había habido cosas muy graves que precedieron al 15M, ¿no? Pero tú fíjate... muchas movilizaciones con el no a la guerra. Sí, sí. Fíjate, no a la guerra, ¿eh? Sí, sí. El tema del Prestige también. Ahí hubo una explosión de solidaridad de todos los de todas las regiones de España que fueron ahí a limpiar chapapote. Había muchas cosas, se juntó también que la corrupción era ya insostenible. Vale, pero tú fíjate, la situación ahora es peor. Es mucho peor, sí. Y la situación de la gente es absolutamente diferente. Sí. Es decir, que de alguna manera, aquello que hemos comentado alguna vez tomando una cerveza, ¿no? Como si hubiese habido una infección mundial, un virus que dijera voy a transformarme en una persona que intento cambiar el mundo para hacerlo mejor. Como si hubiera habido una epidemia, ¿no? Sí. En el buen sentido. Yo creo que ahora en este momento se ha producido una epidemia, pero negativa. Al contrario. La contraria. Porque... Estoy convencido. Yo es que creo que las soluciones que el propio sistema vio que de la misma forma en que se viralizaban las protestas gracias en parte a las redes sociales, vio en esa falla que había tenido el propio sistema, vio la oportunidad y dijo, esta es la forma de volver a cambiar el imaginario de la gente. Y pienso que desde aquel entonces no lo voy a reducir solamente a eso, ¿vale? Pero el cambio de tendencia ideológica y el cambio de y la adicción que han creado estas tecnologías ha terminado por, primero, adormecer a la gente, anestesiarla, y por otro lado, y peor, llevarla al otro extremo. Pero totalmente, al otro extremo, ya no solo de la apatía, de la resignación, sino de lo que antaño identificaba como luchas legítimas, ¿no? La lucha por los derechos civiles, las libertades, los derechos humanos, ¿verdad? Ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y crear un imaginario en la gente de que la gente que lucha contra eso es el enemigo. Sí, el problema está ahí. Es el enemigo. Pero lo que te quiero decir yo y ha creado un estado de época, un sentido de época en el cual ha hecho creer a la gente que ser malote o ser antisistema es ser lo más prosistema que hay. Es ser
una persona despreciable que pisa a los demás, que desprecia al que está peor, que es un egoísta, no sé, o sea... Y claro, ese cambio de imaginario, ¿cómo ha sido posible en tan poco tiempo? Porque realmente estamos hablando que se va a cumplir 15 años de aquello. Pero 15 años tampoco es tanto tiempo. No, pero yo lo que comentaba ya con el tema, por ejemplo, de que se está repitiendo la historia a nivel de 1939, cuando empezó un montón de millones de personas, empezaron a apoyar el mal directamente. O apoyar, no diré apoyar, lo diré de otra manera. Dejar que el mal hiciera su camino. Exactamente, a mirar hacia otro lado. Y ahora está ocurriendo exactamente igual, 70 años o 80 después. Sí, sí, sí. Está ocurriendo igual. O no, peor todavía. Es peor. Peor porque en aquel momento, cuando pasó, cuando la gente se dio cuenta de lo que había permitido de alguna manera, los campos de exterminio, en fin, las barbaridades que se vieron en aquel momento, pero es que ahora están haciéndose las cosas peor. Y sigue la gente sin querer pararse a pensar lo que está pasando. O peor, apoyando lo que tú dices, al peor de todos para que dirija la gestión. Pero es que esto es muy jodido. Esto invita a una conversación muy, muy larga y muy profunda. Porque, fíjate, estamos ahora entrando en pánico, con mucha razón, por la deriva que están tomando los acontecimientos, sí, ¿verdad? O sea, cómo Estados Unidos puede hacer lo que está haciendo o lo que ha hecho. Lo que ha hecho y sigue haciendo, ¿verdad? Sí. Porque no es ahora, no es que ahora... No, lleva casi desde su creación. Desde su creación haciendo lo mismo, ¿vale? ¿no? Pero ahora ya con la... Israel es el alumno aventajado, ¿vale? Es un estado que creo que es el jefe. Sí, ahora mismo sí. El alumno ha superado al profesor. Sí. Pero no deja de ser un engendro creado por quién. Sí, el maestro ha creado un alumno que después lo ha aventajado. Pero ojo, ahí es donde quiero ir. Israel es un estado que nació desde la barbarie, desde el asesinato, desde el genocidio. Antes de que se creara en el 1948 el Estado de Israel, ya habían grupos terroristas no israelíes, sino sionistas en Palestina, en la Palestina ocupada, operando ahí con toda impunidad. Digamos, la potencia administradora, que era el Reino Unido, dejó hacer. Sí. Y se largó de allí porque dijo, yo este problema no lo quiero para mí. Como han hecho casi todos los imperios, ¿verdad? Cuando no han podido... Incluido el español con el Sáhara. Con el Sáhara y con todo, con Guinea, Sudamérica. Y con Sudamérica y con todo. Todos los imperios. Y ahí es donde quiero ir. Porque estamos cargando las tintas sobre Estados Unidos e Israel, pero ¿Estados Unidos de quién nació? ¿De dónde? Sí. ¿Quiénes son los pioneros? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Sí, de Europa. ¿De Europa? Europa es el nido de la serpiente. Claro. O sea, el imperialismo del que hace sangriento y violento y genocida, del que hace gala Estados Unidos desde hace ya un par de siglos, ¿de quién lo aprendió? Sí, ¿De dónde viene? Era el modelo el modelo europeo. El modelo europeo, británico, alemán, italiano. De los Países Bajos. Sí. Solo hay que leer un poco. O sea, hay un libro de Mike Davis que se llama Los holocaustos del Imperio Británico. No, perdón, los holocaustos del Imperio Británico en la era victoriana. Tienes que leerlo. Tienes que leer las barbaridades que hizo el Imperio Británico en la India. Sí. En las Indias Orientales, que le llamaban. Eso es historia. Sí. Los Países Bajos, en aquella, no me acuerdo cómo se llama la isla de ahí de la Nueva Guinea, de por allí, barbaridades. En belga, en el Congo. Atrocidades. El Congo belga. El Congo belga en África. Sí. Francia, el Imperio francés, sí. Ojito. Con Argelia. Ojito. Entonces, Sí. ahora no sé, ahora hay gente que se extraña de las barbaridades que está haciendo Estados Unidos, pero si lo ha copiado. Sí. Si lo ha copiado, ha dicho, pero bueno, si aquí Europa se expandió y expolió y creció gracias al latrocinio y al genocidio, pues yo voy a hacer lo mismo. Y además son descendientes de europeos. Sí. Y Israel son europeos. De todas partes son. Bueno, últimamente ya han llamado y ha llegado mucha gente, judíos, sionistas, y han llegado de Uruguay, de Chile, vale, pero eso ha sido la última oleada de ocupación, de colonos, ¿vale? Las primeras oleadas de colonos que fundaron
a sangre y fuego el Estado de Israel, eran de Lituania, de Ucrania, de Rusia, de Polonia, de Alemania. Todos son europeos. Sí, sí, está claro. Además, no son judíos semíticos. No son judíos del terreno, de los que vivían allí y vivían sin problemas, convivían con los palestinos. No eran sionistas. No sé si quedará alguno de los judíos árabes de verdad. Esto, no digo que haya judíos de mentira, ¿eh? Pero estos de Europa son judíos askenazíes. Son europeos, son blancos. Sí, el Netanyahu era Netanyahu polaco o algo es así, ¿no? hijo de un polaco y de madre lituana, me parece. O sea, en realidad él no se llama Netanyahu, se llama Milikowski. Sí, sí, exactamente, lo he visto hace poco. ¿Sabes? O sea, que no vengan con milongas. Es decir, todo este monstruo. Es que lo digo porque muchas veces nos falta esa autocrítica de decir, es que Europa es la garante de los derechos humanos, de la libertad. No me vengas con tonterías, hombre. Tú repasa la historia de Europa, hombre. Aquí Aquí no estamos para dar lecciones a nadie. En absoluto. A nadie. Y sí, no digo yo que hayamos podido acceder algunas personas a esa información, a esa conciencia además de defender derechos humanos y por otro lado avergonzarnos de nuestra historia, ¿vale? Pero lecciones pocas, lecciones pocas. Aquí lo que ocurre es siempre lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene las necesidades básicas cubiertas es cuando empieza a aumentar su cultura, su conocimiento, y entonces resulta que Europa ha ido consiguiendo recursos de todo el mundo y ha conseguido un nivel que le ha permitido tener un nivel cultural superior. Claro. Y es lo que permite, lo que tú dices, darse cuenta de que uno es como es y tiene las ventajas que tiene porque ha estado explotando al resto de gente. Pero claro, eso es una minoría. Para que veas un detalle, ¿eh? Además esto me viene muy bien para lo que estamos hablando. Ayer, la Asamblea General de la ONU, pobrecita ONU, para lo que ha quedado, ¿vale? Para lo que hay. Aprobó una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Ostras. Estamos de acuerdo tú y yo en eso, ¿no? Elemental. No hace falta ni que lo discutamos, ¿verdad? A favor, 123 países. En contra, 3. Adivina. Estados Unidos, Israel y... Argentina. Ah, claro, Milei, natural. Bingo, ¿vale? Bien. 52 abstenciones. Espera, una cosa, espera, que esa noticia hay que analizarla. Es decir, el presidente de la República Argentina está a favor de la esclavitud. Bueno, claro, sí, está a favor de la venta en el mercado de órganos. Es que hay que oír a Milei. Yo, desde esta última no, pero oleada... Es que lo digo porque, vamos a ver, estamos viendo tantas barbaridades que lo digo todos los días. Yo hay titulares que digo, esto tiene que ser mentira, ¿vale? Pero que estemos viendo y hablando como si fuera normal que Estados Unidos, Israel y Argentina estén a favor de la esclavitud en 2026, me parece de un manicomio tan enorme que ya creo que ya no hay nada. Estados Unidos ha sido el país esclavista por naturaleza. Sí, pero espera. Israel, ahora vamos a hablar luego de lo que está haciendo Israel. Espera un momentín, es que hace un momentín, hace nada, porque claro, está tan escondida la información, España estuvo traficando con esclavos hasta el siglo XIX. Casi el 20. Casi el 20. En 1800 y pico seguían comprando y vendiendo esclavos en España. Por cierto que hay una... No me Espera, acuerdo. Y le preguntas a los 45 millones de españoles, o no sé cuántos somos ya, y seguro que no habrá ni 1000 que lo sepan. Lo digo por la autocrítica y la mentira que nos montamos. Bueno, perdona que te estoy cortando. No, que va, sigue. Hay una estatua, lo digo porque hay una estatua en Barcelona, ¿no? Sí, esa es otra, que quieren... un hombre insigne, que era un esclavista. ¿Un esclavista? Espinosa de los Monteros, una familia de esclavistas. La monasterio de Vox, familia cubana de esclavistas. O sea, estamos hablando de que hay muchos millonarios aquí en España que se han hecho millonarios comprando y vendiendo gente. O sea... Vale, ya es tiempo pasado, en aquel momento era legal y no se puede comparar los pensamientos de ahora con los de hace 200 años, vale. Pero oye, que hoy esta gente vote en contra, significa que... A ver, ¿qué significa?
A ver, que me revienta la cabeza. ¿Tú quieres que termine la noticia? Sí, sí, por supuesto, claro. Bueno, las 3 que han votado en contra han sido Argentina, Estados Unidos e Israel, ¿no? Sí. Pero ha habido 52 abstenciones. Sí, esa es otra. Esa es otra. De esas 50 dejar hacer. Fíjate. De esas 52 abstenciones, ¿sabes quién está en esas 52? Todos los países de la Unión Europea. Todos. Todos. España incluida. De Europa, no de la Unión Europea, de Europa, los únicos 2 países que han votado a favor de la resolución han sido Rusia y Serbia. Todos los demás, todos los de la Unión Europea, más algunos que no están en la Unión Europea, pero de Europa, todos se han abstenido. Tela marinera. Esto, te lo digo, porque No, esto se está hablando de esclavitud y al final, Europa, ¿qué ha sido Europa? No, eso está claro. El Es que yo pasado. creo que la historia nos persigue. Está claro. La sí. historia nos persigue. ¿Por Sí. qué von der Leyen, cuando empezó el genocidio en Gaza, dijo que Israel tenía derecho a defenderse? Y desde aquel entonces hasta ahora quiero leer un texto de Olga Rodríguez, corto. ¿Por qué desde entonces hasta ahora no han tenido narices, ni valentía, ni dignidad para suspender todas las relaciones con Israel? Porque avalan lo que hace Israel. Porque son cómplices. Claro, Sí, porque sí. avalan lo que hace Israel. Claro, cualquiera que se calla o apoya es cómplice, ya está. No hay más. Es así. Y sin más. Pues sí, además ya lo dijo el nazi del canciller alemán. Mm. Están haciendo el trabajo, nos están haciendo el trabajo sucio. Lo dijo Friedrich Merz. Mm. Que se nos olvida muchas veces, o igual no le damos, yo sí se lo doy y tú también, ¿vale? A esas palabras que son repugnantes. Pero es que ese es el líder europeo, ese es el líder, o sea, el dirigente de la primera potencia europea, que es Alemania. Sí, sí. No, y luego. Es que oye, eso no lo dice, con todos mis respetos, al presidente de Kosovo. Ni de Montenegro, ni de Luxemburgo. Lo dice el canciller alemán. Nos están haciendo el trabajo sucio. No, pero ¿de qué está? Pero quien, no sé, quien sepa entender, quien quiera entender, que entienda. No, y el Rute diciendo que la agresión estadounidense a Irán está perfecta porque contribuye a la seguridad del planeta. Bueno, lo de Rute, Eso es. lo de Rute es más grave aún que eso. Fíjate si eso es grave. Lo de Rutte está diciendo que la OTAN está muy bien y que hay que seguir en la OTAN porque la OTAN, ojo, protege los intereses de Estados Unidos. Ah, sí. Lo dice un europeo. Así de claro. ¿Lo queréis más claro, queridos y queridas oyentes? No sé, o sea, ¿qué queremos? No, ya te digo que mi capacidad de sorpresa ya. Pero ya- vamos a ver una cosa. Si Pedro Sánchez, ¿vale? Que ahora es, vamos, el embajador de los derechos humanos y de la izquierda. de la izquierda, vamos, en la punta de lanza contra el fascismo y cuántas chuminas más, ¿vale? Pedro Sánchez, la realidad es que con lo que ha hecho, que es poco o nada, ¿vale? Simplemente hablar y poco más, ¿vale? Pero con lo que ha dicho, mejor dicho, es un héroe en Europa. Sí. Es que yo estoy viendo gente españoles y españolas que trabajan en París, No. en el Reino Unido, y alucinan porque les dicen, pero oye, pero qué maravilla de, presidente que Susan tenéis. Sarandon, Claro, Susan Sarandon. fíjate tú, que esa es una mujer valiente. No, pero Y realmente, y la idea que tiene de este hombre claro, es. qué mal está la cosa. Sí, sí. Qué mal está la cosa para que la referencia de la izquierda mundial o la referencia de la defensa de los derechos humanos sea Pedro Sánchez. Sí, señor. Es acojonante, amigo mío. A ver, hay una cosa que hablamos muchas veces y además lo quiero repetir hoy también. Esto es como la olla de caracoles cuando la pones con agua fría y la pones al fuego suave. Una barbaridad detrás de otra, pequeñita o grande, y poquito a poco te convences de que al final la última barbaridad es admisible. Pero yo cuando me oigo 50 países que se abstienen con el tema de la propuesta contra el esclavismo, o el Rute diciendo que la guerra de Irán favorece la seguridad mundial,
O sea, es que cualquier día Porque tendrás... eso lo dijo Macron también, ahora Sí, luego sí. reculó. Sí. Porque es que vivimos en una época... Es que Cristóbal, suelta la barbaridad tan grande que dicen, menuda barbaridad acabo de soltar, vamos a ir un poquito más despacio. Pero porque pero luego- lo han soltado. Pero porque ellos van... Fíjate, como vivimos en el mundo que vivimos, que todo el mundo dice o hace en función de lo que otro dice o hace, porque todo el mundo está bailando al son de las imbecilidades, una día y otro también, que dice Donald Trump. Y mientras tanto gana dinero, Sí, ¿vale? mucho. Hoy dice, no, vamos, ha acabado la guerra. Y dice eso y la bolsa baja. O no, y vamos a seguir bombardeando Irán y la bolsa sube. O al revés. O al revés. Y Y- dices... O por ejemplo, sale Pedro Sánchez y dice... Es que esto es inadmisible. No se puede violar de esta forma el derecho internacional. Algo que puedes decir tú, yo y el vecino del quinto. No, el tío más tonto del mundo lo ¿Vale? tendría que decir. Pero lo dice Pedro Sánchez en un espacio donde tiene repercusión. Sí, sí. Y resulta que cuando Macron 2 días atrás habías dicho que Irán era un peligro para la humanidad, luego dice Francia, no, esta no es mi guerra. Yo no quiero mandar ahí a nadie. Sí, sí. Entonces, claro, todo el mundo hace y dice según lo que ha dicho el contrario, según para dónde el viento sopla. Y mientras tanto, barbaridad tras barbaridad, llegamos al final. Claro, y dices, pero por eso es tan incomprensible la época que estamos viviendo. Porque tú y yo podemos estar aquí hablando e intentando aportar algo para que nuestra audiencia Piense. piense o no esté tan confundida, ¿no? Como nos confunden los grandes medios. Pero es que, claro, al final la gente va a lo más mediático, a lo que dice este o lo de más allá, pero ya digo que esto es alucinante. O sea, tú vas de los Pirineos para arriba y Pedro Sánchez es el héroe de Europa. No, yo he visto por ahí en redes sociales imágenes de, por ejemplo, una barbaridad. Yo no sé si era verdad porque al final lo que Ya- estamos hablando... ya no sabes. Esa es otra. Una pegatina sobre un misil iraní con un mensaje, porque dice que lo recogieron de un resto de un obús de estos, con una imagen de Pedro Sánchez y un texto en iraní. O sea, lo digo porque no es Susan Sarandon o los líderes del mundiales que dicen que Pedro... Es que la locura es total. Claro, si te comparas con alguien que quiere tener esclavos, pues lógicamente Pedro Sánchez es el líder revolucionario natural. Pero ¿sabes también lo que pasa? Es que esas palabras... Lo que pasa en que este también, mundo- espera, una cosa, también el Pedro Sánchez es un manipulador, porque dice no a la guerra, pero está comprándole misiles a Irán, a Israel, que diga, Y no hace nada. Espera, y dándole miles de millones de euros a Ucrania para que continúe la guerra. Es decir, a ver, Lo único que ha hecho de hacer, que creo que esto fue la semana pasada o la anterior, es destituir a la embajadora española en Tel Aviv. No sacar a la embajadora israelí de Madrid, no. Destituir, sacar de allí a la embajadora española en Israel, en Tel Aviv. Es lo único que ha hecho. Porque siguen viniendo barcos de Strangi a repostar a Sí. los puertos españoles. y a llevar Y a materiales. llevar material. Esto sigue habiéndolo, a pesar de que hay un decreto supuestamente de embargo. No, y esta mañana aparecía en el periódico no sé cuál de todos que el gobierno de España le habían pedido las explicaciones porque seguía comprando misiles a Israel y no ha recibido respuesta, o sea que continúan comprando. Y ¿sabes también lo que pasa con este tipo de momentos en el que estamos viviendo? En donde una declaración de perogrullo, que sería Sí, sí, decir, sí. señores, esta guerra no ha sido provocada, es una guerra ilegal o se está violando continuamente el derecho internacional, ¿vale? Algo de perogrullo, pero estas palabras dichas de un presidente que parece que va a la contra de la inercia global, ¿no? Hacia ese fascismo militarizado, pues eso se toma de esa manera ya por una población que de por sí está desmovilizada, está resignada, donde reina la apatía, donde reina también el miedo, donde hay, no vamos a negar, también una legislación que te reprime por protestar, ¿eh? A la vista está La ley Mordaza. los sindicalistas, los ecologistas. Y la ley Mordaza que sigue Y vigente. no sé, a eso me refería. Entonces, todo eso se junta para que al final la gente diga, pues tengo un presidente que va a la contra, que es muy bueno, pues me quedo en casa. Y eso, ¿sabes qué pasa? Que es terrible. Claro. Es terrible ya no por la capacidad que tengamos de cambiar las cosas, sino por el sentido de época que te estaba diciendo antes. El sábado estuve en la manifestación contra la guerra en Valencia, ¿vale?
Yo estoy acostumbrado a los fracasos. Te lo digo en serio. He aprendido a vivir con el fracaso. De fracaso en fracaso hasta la victoria final. Exactamente, sin desesperarme demasiado. ¿Vale? Correcto. Pero a mí estas cosas, lo que me dicen, me sirven de información, ¿no? Para ver por dónde va el asunto. Y el asunto va fatal. Sí. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Aplicando las matemáticas. El sábado pasado en Valencia, capital, en la manifestación contra la guerra ilegal en Irán, muchísimo, fíjate si fue grave la invasión ilegal de Irak, ¿eh? Como la mentira aquella que, por cierto, Arnardi sigue diciendo... Hoy sigue diciendo que sigue sí diciendo tenía. que sí que tenía. O sea, hasta George Bush lo ha negado, y él pero sigue, él que sí. Él sigue mintiendo. Pues nada, otro psicópata más. Bueno, pues fíjate si aquello fue grave, sobre todo para los iraquíes, ¿eh? Que murieron por cientos de miles. Lo de hoy es más grave, es que es más grave todavía, Sí. por muchas más razones. Sí. Pues no llegaríamos a 5.000 personas el sábado. ¿Tú sabes cuántas salimos en 2003, hace 23 años, justo también en marzo? En marzo también, ¿te acuerdas? Sí, sí. Creo recordar que en Valencia, colapsada por completo, había casi 500.000 de personas. Ujú. Si aplicamos las matemáticas, 5.000, 500.000. Estamos hablando de que 23 años más tarde, con la situación más grave, había 100 veces menos de gente hoy que hace 23 años. Sí, señor. 100 veces menos. Si tú trasladas los términos cuantitativos a la conciencia, hay 100 veces menos conciencia de los peligros y de las barbaridades que se están cometiendo, o 100 menos veces de empatía y de ganas de movilizarse contra un peligro que, si aquello era jodido, porque inició una etapa de la que ya no nos hemos vuelto a recuperar, ahora es terrible. Ahora lo que significa que haya 100 veces menos personas protestando contra la barbarie es terrible. Sí, señor. Lo que significa, ¿eh? Sí, sí, no sí. lo que pudiéramos haber hecho el sábado, que al final pues era una manifestación que hubiera pasado como cualquier otra, ¿vale? Pero dice mucho la respuesta en la calle a esto. Sí, sí, es el dejar hacer, lo que estamos hablando. Cada vez más gente deja hacer y al final nada. Hay no sé, el tema este del granito de arena, ¿no? Que poquito a poco vamos dejando, o sí, se va dejando, en resumidas cuentas, de actuar. Y al final resulta que poquito a poco el granito de arena se convierte en nada. En fin, muy mal Mira, camino. copié este texto de Olga Rodríguez que lo explica mejor que ella, imposible. Creo que no lo puso en un artículo, a pesar de que todas las semanas publica un par de artículos, seguro. Esto yo creo que fue un momento de decir, voy a publicar, voy a escribir. Uh-huh. No lo convirtió en artículo. Y es un poco lo que estás comentando tú. Es decir, dejamos hacer, vamos dejando hacer y ellos escalan y escalan y Sí. escalan. Porque Sí, sí. dejamos hacer. Correcto. ¿Vale? Y esto lo explica muy bien en términos periodísticos, como lo hace ella. Dice, si los estados hubieran cumplido las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, Claro. si hubieran adoptado todas las medidas necesarias para prevenir, parar y sancionar el genocidio israelí, tal y como obliga el derecho internacional, hoy no estaríamos ante otra guerra ilegal ni ante una gran crisis internacional. Si hubieran suspendido relaciones comerciales y de inversión que contribuyen a la situación de los territorios ocupados palestinos, tal y como solicitó la Corte Internacional de Justicia en julio del 24, la Unión Europea no seguiría siendo el mayor socio comercial de Israel en el mundo, ni mantendría sus acuerdos preferenciales con Israel, y el Estado israelí habría sentido presión económica. Si hubieran impulsado la suspensión de Israel en la Asamblea General de la ONU, como se hizo con el régimen del apartheid de Sudáfrica, y si hubieran activado en la Asamblea la resolución 377A, United for Peace, diseñada para esquivar los vetos en el Consejo, Israel habría sentido presión diplomática y política. Si hubieran suspendido sus relaciones y sancionado los crímenes en enero del 24, cuando la Corte Internacional ya emitió órdenes cautelares y advirtió el riesgo de genocidio, no estaríamos aquí. Como señalaron los integrantes de la comisión de investigación asignada por la ONU en septiembre del 25, a partir de esas órdenes de enero del 24, si no antes, los estados tenían la obligación de prevenir y sancionar, la obligación de actuar, no solo de usar palabras bonitas, sino de actuar.
Como señalan los jueces de esa comisión, eso significa que los países tienen la obligación de suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí y a la segregación. Hay que recordar que el Estado israelí es el mayor impulsor de la ocupación. También indican que eso supone que los países deben retirar de sus embajadas en Israel a sus agregados militares y sus oficinas comerciales. Hemos llegado hasta aquí porque, como indica la relatora de la ONU, Francesca Albanese, en su informe, el genocidio en Gaza ha sido un crimen colectivo en el que varios estados, incluido el nuestro, lo facilitaron y al menos 64 estados, contribuyeron de diferentes formas. Muchos lo siguen haciendo hoy, manteniendo sus relaciones comerciales, diplomáticas, económicas e incluso armamentísticas con adquisición de material militar o con proyectos de cofabricación de armamento. España incluida. España incluida. Correcto. Así que Ese artículo me viene muy bien para lo que estaba yo comentando. El tema está de que poquito a poco se va consintiendo y se va deteriorando una situación. Como decía, no me acuerdo quién, una situación como esta en la que estamos sufriendo no aparece de repente. Aparece porque se van permitiendo pequeños actos o grandes actos poquito a poco. Y llega un momento que lo que parecía imposible lo tenemos delante. Y aquí estamos. mira, hay un tuit de un médico mexicano, el doctor José Cuauhtémoc. Me gustó mucho esto que dijo. Dice, bloquear el estrecho de Hormuz durante una semana provoca un escándalo mundial. Pero bloquear el cruce de Rafah, en Palestina, en Gaza, durante años, impidiendo la entrada de alimentos y ayuda humanitaria a Gaza, no causa indignación. Y 60 y Dice, es evidente que este mundo valora más los mercados, las ganancias y el capitalismo que las vidas humanas. Correcto. Y los 60 años de asedio a Cuba. 65 casi. 65, lo digo porque aquí estamos, mira, otra vez seguimos consintiendo las cosas. Y ahora, por ejemplo, todavía peor. Ahora el resto del planeta está viendo cómo están matando de hambre Estados Unidos a Cuba y todo el mundo, bueno, todo el mundo no. Hay algunos que se mueven. Mira, esa es otra. El otro día estuvo Pablo Iglesias en Cuba. Sí. Ha llegado un montón de ayuda internacionalista, ¿eh? Sí, está bien. Sí, o sea, y hoy antes de venir para acá para la radio, me he enterado de que Estados Unidos ha detenido a 20 activistas en el aeropuerto de Miami que venían de entregar ayuda humanitaria en Cuba. Han detenido cuando volvían. ¿Qué cosas, a detener a los detener a la gente que exactamente. Lo digo, es el mundo al revés. No, y luego hay una cosa, fíjate, por lo que estamos hablando de pequeñitos detalles que contribuyen al mal. Si nadie se habrá enterado de que Jeremy Corbyn ha ido en la ayuda esa, junto con el Pablo Iglesias, con un grupo de música que hay, se llaman, espérate, porque hay que darles mérito a eso. Kini, no me acuerdo, no lo conozco, el grupo de música. Pero en fin, hay un montón de gente haciendo cosas buenas, ¿no? Aunque fuera un poco conocido, no le darían publicidad. Ninguna, aunque fuera. Es lo que digo yo. Vuelvo a lo de antes. No es que yo tenga especial fijación por Pedro Sánchez, pero a la gente hoy en día, en el mundo hipermediático en el que vivimos, pues ensalza la figura de Pedro Sánchez porque es el presidente de un país por haber dicho 4 cosas, pero hay un montón de gente rompiéndose las pelotas y los ovarios por ahí. La gente que va a volver a la flotilla a Gaza, la gente que va en la flotilla que ha ido a Cuba y la gente que todos los días de su vida se rompe el culo haciendo cosas por los demás y por hacer de este mundo algo menos horrible, y esos jamás saldrán en ningún lado. Yo tengo, mira, Francesca Albanese, sí, que sí que es conocida, sí, porque es la relatora de la ONU para los territorios palestinos, la vida, le han complicado, la han sancionado en Estados Unidos, no puede entrar allí, pero es que además no puede tener una cuenta en internet, no puede tener una cuenta corriente, no puede reservar una habitación de hotel, cosas muy elementales que tiene que hacer una persona que tiene que viajar como ella, ¿vale? Y no lo puede hacer. Pero ¿sabes lo que es peor? Que Europa, que debería protegerla porque es ciudadana europea, tiene mecanismos para sortear esas sanciones y no ha hecho nada por ella. Ni por ella, ni por los fiscales también europeos de la Corte Penal Internacional, correcto, que dictaron la detención contra Netanyahu y el otro ministro. Y esa es otra.
tienes una orden internacional de captura y, y ahí están todos los países haciéndote el sueco. Y así está. Bueno, en fin. Así, el grupo Kneecap. Kneecap, ¿lo conoces? Kinika, pues no lo conozco, pero lo voy a buscar. Yo también, porque además la verdad da pena. Bueno, pues eso. A ver, cositas que tengamos por ahí. Hay una cosa, mira, hablando de... Tengo aquí una columna de María González Reyes. Es un poco larga, no sé si leerla o no, pero es muy bonita. Lela. ¿La leemos? Sí, lela. Es que lo digo porque aquí estamos Es que hablando... tengo tan poco tiempo Sí. que te escucho todos los lunes Sí. cuando comentas la columna de ella. Sí. Y no hay tiempo pero de es que no, leerlo. o sea, esta semana me he hecho recortes, cogido pantallazos de cosas, de titulares y demás, y algún texto que me he pegado, como el de Olga Rodríguez, pero artículos apenas he podido leer. Claro, sí, No tengo tiempo. No hay tiempo, literalmente, nos lo quitan totalmente. Léelo. Entonces, como venía a propósito de esto, de las pequeñas acciones que la gente buena puede ir haciendo para mejorar el mundo, hizo un artículo, este ya lleva 3 semanas, creo, pero es que me impresionó porque es precioso. No sé si me voy a emocionar leyéndolo, pero en fin. Emocionate. Lo intentaré. Déjate ir. Me dejo ir. Se llama Abregú, es el nombre de un migrante. Vale. Dice, Abregú vivía en un barrio donde las mujeres habían hecho un centro comunitario. Un barrio con calles de tierra que cuando llovía se transformaba en un barro que se quedaba agarrado a los zapatos. Casas hechas a retales de materiales de construcción. Un canal con agua a la que le costaba circular, lleno de cosas que ya no le servían a nadie. Un barrio sin centro de salud, ni servicio de recogida de basuras, ni biblioteca. Al centro comunitario, cada día acudían mujeres de distintas edades dispuestas a cocinar. Ahora veré la cantidad de cosas bonitas que se pueden hacer. Mujeres distintas edades dispuestas a cocinar. Unas horas después llegaba un tropel de niñas y niños en busca de lo que sería casi seguro su alimento más completo del día. Esas mujeres preparaban la comida de manera colectiva en la cocina comunitaria porque sabían que hacerlo de este modo era también una manera de entrenarse para combatir un orden de las cosas que se arrojaba con violencia sobre sus cuerpos. Abregú llegaba un poco más tarde que todas ellas. Caminaba como caminan las personas que ya han vivido muchos años y que nacieron en barrios sin aceras y con caminos llenos de baches. Se encargaba de limpiar los tablones que hacían de mesas después de que las niñas y los niños terminaran de rebañar los platos. Ponía agua en un cubo y mojaba los trapos tratando de que el jabón cundiese lo máximo posible. Quedaban prácticamente impecables. Hacía esa tarea cada día, una rutina alegre que se repetía a la misma hora hasta que una de esas mañanas no llegó. Me acuerdo de Juan Renovell. La noticia corrió por el barrio como el polvo en los días de viento. Abregú iba en su carro y se cayó. Justo en ese momento pasaba un coche a su lado. Dijeron que iba despistado y que no pudo calmar a la yegua cuando se asustó. Decían que andaban con la cabeza en otro lado porque le querían echar de la casa en la que llevaba viviendo más de 40 años. No tenía el título de propiedad. Nadie en el barrio lo tenía. Era gente que llegó cuando no había nada en ese terreno baldío y se quedó. Le habían llegado varias cartas. Su vecina le leyó la primera que recibió. Las demás no necesitó abrirlas. Le llevaron al hospital. El médico les dijo que no podía respirar por sí mismo. También les dijo que en el hospital solo había un respirador automático y que estaba ocupado. Les ofreció uno manual, una bomba hecha de plástico que servía para insuflar aire de color azul. Al hospital fueron llegando muchas personas del barrio. Hacían falta todas las manos, la tarde, la noche, todo el día siguiente. Las compañeras del centro comunitario, junto a mucha otra gente, se fueron turnando para insuflar aire con la bomba de aire manual. Movían las manos sin saber si había que hacerlo más rápido o más lento. Nadie les explicó cuál era el ritmo adecuado. En turnos silenciosos, la bomba de aire iba siendo movida por distintas manos. Trajeron comida, trajeron mantas, se instalaron fuera, en la acera. No había sitio suficiente en la sala de espera. Trajeron el trofeo que ganó con los chicos a los que tiempo atrás entrenaba al fútbol. Lo trajeron por si el recuerdo de los momentos felices
le hacía despertar. No lo dieron por muerto. Tarde, noche, mañana. No lo dieron por muerto. Pero Abregu murió, ya entrada la tarde del segundo día. Nadie acusó a ninguna vecina de haber insuflado aire con el respirador demasiado rápido o demasiado lento. Nadie le dijo a ningún vecino que el problema había sido que tardaron en llevarlo al hospital. Sabían que quienes lo habían matado no estaban entre la gente que se turnaba para llenar de aire sus pulmones. El hambre y la precariedad no había sido una elección ni una casualidad. Construyeron la respuesta frente al dolor en común, respetando la manera de insuflar aire de cada cual, mirando solo que el objetivo común era conseguir que Abregu viviera, convenciéndose de que cada cual aportó a ese propósito lo que pudo. Creyeron que podían salvarlo y de ahí salió su fuerza para intentarlo. Y de ahí salió también la manera de seguir adelante tras su muerte. Una tarde se juntaron en el centro comunitario para pintar un mural de Abregu. Seguramente todavía seguirá ahí. Impresionante, ¿eh? Es una preciosidad. Impresionante, qué maravilla. Mira, pues antes de irnos, me viene... Es que, fíjate, no hemos hablado de esto, que ibas a leer esto. Que va. Y nada, tengo aquí un pequeño texto muy cortito de algo que encontré también, que me viene perfecto para acabar el programa. Venga, y perfecto. está relacionado con este texto maravilloso que acabas de leer. Te voy a contestar también con un extracto de un artículo de otra gran periodista que escribe también en El Salto, Uh-huh. ¿vale? Porque El Salto es uno de esos medios de comunicación Imprescindibles. que lee muy poquita gente, unos pocos miles de personas, Sí, es una... pero que debería de leer todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, porque ahí hay una gente trabajando y una gente escribiendo que le haría un bien enorme a la gente. A todo el mundo. En vez de leer y tragarse la morralla y la basura que tragamos. Toda la porquería la mayor. porquería en redes sociales, en la televisión, en la radio, en los diarios infumables estos que comentas todos los días. En vez de leer esa basura, si la gente leyera El Salto diario, Seríamos mejores personas todos. muchísimo. Seríamos muchísimo mejores personas. Muchísimo. Bueno, pues una de esas periodistas, además de... Uy, se me ha ido el nombre. ¿Del Salto? Sí, no, de Reyes, de la... María González. María Reyes. González Reyes, exacto. Es Sara Babiker. Esa es otro genio. Sara Babiker, en un artículo que es más largo, pero me saqué un extracto de un artículo que se llama De la mano del miedo hacia el fascismo. ¿Por qué es urgente subvertir las narrativas sobre migraciones? Y fíjate qué maravilla. Dice, no hay nada mejor que el miedo para imponer agendas que con la cabeza lúcida parecerían intolerables. Tantas poblaciones temerosas se vuelven conservadoras, tanta gente saca lo peor de sí, aplaude la brutalidad, amparándose en el miedo. El miedo, por supuesto, hay que abordarlo, politizarlo, para que no pase lo que lleva tiempo pasando, que se convierta en el potente abono de un sentido común fascista. Las políticas migratorias solo sirven para generar sufrimiento. ¿No te da más miedo normalizar ese sufrimiento, formar parte de una sociedad que naturaliza la crueldad? ¿No es infinitamente más inseguro pertenecer a un nosotros dispuesto a aceptar el dolor y la muerte de otros seres humanos que a una comunidad porosa dispuesta a recibir a otras personas como sus vecinas e iguales? ¿Qué sentido común es ese que justifica que tu vida dependa de dónde has nacido, que avala que puedas permitirte saquear durante siglos territorios que no te pertenecen y sin embargo negarle a sus poblaciones el derecho a buscarse la vida en tu territorio? Sara Babiker es un genio. Es impresionante. Es una maravilla. ¿Vale? Y antes de leer esto que te digo, que tenemos ya muy poquito tiempo, quiero 2 o 3 cosas para que veamos lo que hace el miedo y sobre todo lo que hace el terrorismo. El terrorismo colonizador, sangriento y genocida de Israel y de su mentor, los Estados Unidos de América. Pero también Europa, ¿eh? También Europa por su complicidad, exactamente. Solo algo más de lo que lleva pasando durante... Ciudadanos israelíes, ciudadanos
no soldados, ciudadanos, Sí, sí. orinan sobre los cadáveres de palestinos torturados, asesinados e incinerados por el ejército israelí. Un ejemplo más. Te digo más. El ejército israelí ha lanzado ataques contra 100 centros médicos en el Líbano, Ujú. matando a 40 trabajadores sanitarios en el Líbano. Sí, sí. Por cierto, ya lo has comentado tú, que ya han invadido el 10% del Líbano. Sí, sí. Han destruido puentes para que no se pueda volver, para facilitar la ocupación del Líbano. Sí, sí. Soldados israelíes torturan a un bebé de 1 año delante de su padre en el campo de refugiados de Al-Maghazi, en Gaza. Le apagaron colillas en el cuerpo y le clavaron un hierro en la pierna. Tras 10 horas de torturas, lo abandonaron. Su padre sigue detenido. Sí, sí, lo he visto esta mañana. El gobierno israelí ordena la destrucción de las aldeas fronterizas del Líbano siguiendo el modelo de Gaza. Sí. Y a día de hoy todavía tenemos que aguantar, que esto está sacado del diario El País, ¿vale? Sí. Lo primero que pone, arriba del titular, pone Guerra de Israel en Gaza. Sí, siguen diciendo En guerra. televisión española, que es lo menos vomitivo que hay, Ujú. lo menos vomitivo, siguen hablando de guerra en Oriente Medio. No, y la guerra de Gaza. La Guerra de Gaza, Todos y los ahora días. ya, como está metido Irán también, pues guerra en Oriente Medio. Guerra, Sí, se acabó lo que se daba. sí, es un ataque. Y otra cosa que me repugna, esto creo que lo he dicho alguna vez también, pero me repugna muchísimo, muchísimo. Y es una tontería comparado con las barbaridades que están haciendo, pero a mí que me gusta mucho analizar la comunicación, cómo la gente comunica, ¿vale? Llevamos años, aguantando que se diga el régimen venezolano, el régimen cubano, iraní. el régimen iraní, el régimen ruso, lo que sea, ¿vale? Pero estos monstruos Es el Estado. es el Estado de Israel, Sí, sí. Y nunca cambiarán el nombre. o el gobierno de Israel, Sí, o sí. el ejército de Israel. Ujú. No es régimen, No. ¿vale? La palabra régimen lleva una connotación como que la Malo. gente que vive allí, ya no solo los dirigentes, la gente que vive allí es el mal. Sí, sí. Sin embargo, Ese es el primer paso para convertirlos en víctimas. claro, nadie habla del régimen estadounidense. Ujú. El régimen, que es un régimen de terror lo que hay Sí, allí sí, ahora sí, sí, mismo. sí. Y no digamos lo que es Israel. Mm. Pues nada. De esto nada. ¿De acuerdo? Claro. Y me repugna. Así, como ya estamos fuera. Dime. No, pues, yo quería comentar una cosilla para que nos demos cuenta de cómo nos manipulan. Coméntala. Hay una historia, lo que tú has comentado, ¿no? Para poder bombardear a mujeres y niños, tienes que convertirlos en algo que no valen nada, ¿no? Le llamas terroristas o le llamas migrantes o le llamas lo que quieras, para convertirlo en algo que no sean personas y así los podemos bombardear sin cargo de conciencia, ¿no? Pero eso se consigue con manipulación, propaganda y información interesada, ¿no? Y me encontré el otro día una viñeta, un hombre y una mujer sentados en un banco y el hombre mirando la pantallita del teléfono dice: voy a preguntar cómo se financian los bulos. Y la mujer le contesta: con tu tiempo en la pantalla. Es brutal, te escuché cuando lo comentaste. Lo digo por si alguno no lo ha escuchado, Es brutal, que nos demos cuenta de que aquí parece que estamos haciendo algo y lo único que estamos haciendo es engordar al monstruo. Vale, perdona que te había Vamos a cortado. acabar con esto es un pequeño relato de algo que ha pasado, han contado. Dice, hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. Ujú. El estudiante esperaba que su profesora, Margaret Mead, hablara de anzuelos, de ollas de barro o piedras de moler. Sí. Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Sí. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Estás muerto. Mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con él que se cayó. Ujú. Ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Margaret Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Ujú.
Y eso nos vuelve otra vez a lo de Abregu. Por eso te decía que... Sí, sí. Así que vamos a quedarnos con eso, Sí, porque sí. Eso es a lo único que no podemos agarrar. Correctamente, a la colaboración y a la cooperación. Somos humanos, más que otra cosa. Exacto. Y como siempre, voy a acabar con lo de siempre, que voy a tomarlo como norma. A nuestros queridos y queridos oyentes, cuídense de los grandes medios de comunicación, porque le harán odiar al oprimido y amar al opresor. Y votar Amazon. Y votar a Amazon o Ayuso. En un mundo que está loco, hay quien no cree.